Hola, ¿cómo están? Continuamos con el módulo 4 de esta actualización académica. Vamos a volver a mirar, ¿no es cierto?, el objetivo, los contenidos y el criterio de evaluación de este módulo, en el que abordamos la temática de secuencias interdisciplinarias, pero desde este punto de vista que venimos llevando en esta propuesta de postítulo, en el que la interdisciplinariedad la tomamos del documento de saberes prioritarios y la consideramos en relación al uso de los números naturales, es decir, a la enseñanza del sistema de numeración, que es la temática que abordamos. Continuamos entonces, como les dije, el módulo 4 con esta clase final que se ocupa en mirar las respuestas de los cuestionarios de retroalimentación que hemos propuesto para repensar los contenidos, los conceptos que les hemos acercado. Y comenzamos con una de las situaciones en las que les proponíamos una frase para completar que se refiere al origen de las disciplinas. Aquí en el texto escrito hicimos referencia a ello y aquí resalto la parte en la que se hace alusión a esas dos frases que completarían el inicio de la oración y que reitero cuando es este tipo de cuestionarios que tiene como intención hacer repensar lo leído. Hay dos ítems que son correctos, entonces el cuestionario solo les otorga el punto si se eligen los dos y no se eligen los demás. Bueno, seguimos y la otra situación tenía que ver con una pregunta que dice ¿qué competencias desarrolla la interdisciplinariedad? Y en este caso la opción era la de capacidad de un sujeto para desempeñar actividades profesionales o laborales. Esto se lo lee aquí en este párrafo en el que, por supuesto, sin querer, hemos escrito mal el apellido del autor que tomamos como referencia y también el año. El autor es León Rivera y escribió esta frase que tiene que ver con las ciertas aproximaciones a la idea de interdisciplinariedad en el 2013 y nosotros hemos rescatado esta frase de este texto que aparece en la bibliografía. Bueno, nuestras disculpas y bueno, vale la aclaración porque en el texto van a poder ver que está mal escrito. Continuamos con la otra citación que dice, si nos referimos a una ciencia excesivamente compartimentada y sin comunicación interdisciplinar, nos estamos refiriendo a, bueno, en este caso tiene que ver con las disciplinas y que, bueno, de todos los textos que se pueden leer al respecto, nosotros hemos rescatado este de Julio Torres del 1994. O sea, fíjense ya en qué año hay textos significativos en relación a este contenido. Luego, otra situación dice, si pensamos en funcionalidad en la práctica, nos referimos a, bueno, enseñanza interdisciplinaria. Esto de pensar cuál es la función, ¿no? Al hacer cosas de la enseñanza de distintos contenidos. Bueno, también esto corresponde al autor León Rivera y lo vemos en esa página del documento. Luego habla de los contenidos disciplinares que replican el desarrollo de una determinada ciencia y que no están asociados a temas de mayor actualidad. El hecho de que la disciplina propone una profundización y un cierto estudio justificado como dentro de un contexto de la ciencia como producto de una comunidad científica
que lleva un tiempo de confirmación, de aceptación, hace que, bueno, la actualidad corra, por decirlo de una manera, más rápido que lo que el saber científico evaluado y aceptado requiere. Luego la otra pregunta tiene que ver con que a qué se refiere Piaget al decir que la cooperación entre varias disciplinas lleva a interacciones reales. Bueno, ahí están señalados los dos ítems y que tomamos la frase de de este lugar del texto en el que transcribimos ideas que produjo Piaget. Luego, la otra pregunta tiene que ver con cuál de las siguientes ideas está relacionada a la interdisciplinariedad. Ahí mostramos las dos que están dadas como verdaderas a partir de del texto también que aquí estamos reproduciendo. Nuevamente acá reitero que es León Rivera y que lo dijo en 2013. Continuamos. Bueno, ahí ya terminamos las 10 preguntas del primer cuestionario, que en esta oportunidad fueron 10. Y continuamos con el segundo cuestionario, que tenía que ver con volver a pensar lo que se desarrolló en el primer video, a lo que le llamamos clase 1. Allí hacemos referencia a qué pasaba en este documento curricular de saberes prioritarios del Ministerio de la Provincia del Chaco respecto a lo que propone o prescribe, ¿no?, para el nivel medio. Y bueno, en realidad hace énfasis en plantear que se realicen propuestas pedagógicas interdisciplinarias. Eso nosotros hemos rescatado varios lugarcitos del documento en el cual mencionan la interdisciplinariedad, cosa que no se ve en los niveles anteriores. Recuerdo que este documento curricular recorre todos los niveles, el nivel inicial, el nivel primario y también el nivel medio, los niveles obligatorios. Y donde hace énfasis en lo interdisciplinario es en el nivel medio, con estas frases que están aquí rescatadas de ese documento y bueno, un poco porque es el nivel donde más cuesta, ¿no?, llevarlo a cabo, en el sentido de, bueno, de consideraciones que también las hemos analizado en las clases. Acá dice, ¿qué saber prioritario de las ciencias sociales requiere el reconocimiento y uso de los números? Bueno, nosotros en esta clase habíamos mencionado, rescatado uno de los saberes prioritarios de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, la propuesta en sí de esta actualización académica tiene que ver con que, bueno, como hay un documento que salió en el 2021 que propone lo interdisciplinario, enfatizándolo en el nivel medio, incluimos en esta propuesta esto de mirar cuáles son esos saberes prioritarios en los cuales la matemática puede intervenir desde sus saberes como para diseñar una propuesta interdisciplinaria. Nosotros encontramos y en general creemos que todo lo que tiene que ver con realización de gráficos que muestren datos en los que se apoyen estudios de las ciencias sociales o ciencias naturales, es una buena oportunidad como para realizar propuestas interdisciplinarias con la matemática. Luego dice, ¿qué otra área también realiza este tipo de cosas? Bueno, con lo que dije recién, también la economía. Y aquí, bueno, mencioné algunas otras. Luego, en las ciencias naturales, una de las cuestiones en las que los números son imprescindibles es en el uso de las unidades de medida, tan necesarios al comprender algunos fenómenos naturales, sean tanto de la física como de la química como de la biología. O sea, bueno, en general, ¿no?, uno necesita conocer tamaños de distintos objetos o valores que
que se producen en distintos fenómenos de manera tal de poder realizar un análisis concreto de estos fenómenos que corresponden a las ciencias naturales. Bien, luego uno de los saberes de la educación física que permite la articulación con el quehacer matemático es, y bueno, en este caso nos referimos a las situaciones lúdicas, que es un contenido, ¿no es cierto?, de la educación física, pero que si se juega en modo competitivo, se puede hacer algún tipo de interacción con el uso de los números al ir obteniendo puntajes de una manera determinada. En particular, se podría realizar ese trabajo que hemos mencionado de conformación de los números a partir del uso de las propiedades del sistema de numeración que tenían que ver con el valor posicional y la base decimal. Por eso aquí en particular puse la imagen de los dardos, porque también hay un juego de matemática que se basaba en este tipo de juegos. Y bueno, ni hablar cuando se cronometran los tiempos en que se realizan cada una de las actividades, donde también está el sistema de medición del tiempo involucrado. Bueno, ¿en qué área se puede usar la línea de tiempo? Bueno, una manera de establecer una cierta, de apoyarse en algo bastante intuitivo, como tiene que ver con representar las fechas en una línea en la cual haya una proporcionalidad entre los números representados. Da cuenta también un poco del paso del tiempo que ha transcurrido entre un hecho y otro y permite una asociación con la época y el suceso, el hecho histórico considerado. Bueno, aquí está la respuesta. Y luego dice, ¿cuál es uno de los objetivos de incluir el trabajo interdisciplinario? Es decir, cuando se propone trabajar interdisciplinariamente en la enseñanza de un nivel, ¿cuál sería uno de los objetivos? Bueno, en particular aquí me refiero a la enseñanza de la matemática, que en esta frase que rescaté del del documento de saberes prioritarios, habla de que se propone este tipo de enseñanza porque le otorga sentido al aprendizaje de la matemática, ¿no es cierto? Bueno, esto es el segundo cuestionario del módulo 4. Y por último, bueno, les recuerdo, porque seguramente ustedes están al tanto, ¿no?, que el cuestionario 3 no tenía que ver con responder contenido, sino más bien era la propuesta de que podamos intercambiar ideas, ¿no? El hecho de que en definitiva hemos realizado todas clases que son asincrónicas, que los foros en el aula no han servido para intercambiar ideas. Entonces, como es lo sentíamos como algo pendiente en el diseño de esta propuesta de postítulo, entonces incluimos este cuestionario en el que las preguntas tienen que ver con opiniones, con modos de pensar respecto de distintos aspectos, en particular de la interdisciplinariedad en la enseñanza, la idea de esta clase final tiene que ver con compartir esas opiniones que ustedes con tanta generosidad se han dedicado a escribir y que, bueno, desde ya les agradecemos. Bueno, una de las preguntas tenía que ver con ¿qué opinión le merece el uso de datos organizados en tablas para proporcionar información sobre diferentes temas? Nosotros allí habíamos comentado una temática que tenía que ver con la actividad laboral, con el estudio de cómo
fue cambiando la actividad laboral con el tiempo en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres que se hacían cargo de esa actividad, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver con los números? Y bueno, porque justamente la cantidad de casos están expresados en números que no son tan pequeños, entonces hace necesaria la destreza en no solo nombrar y escribir números, sino en interpretar esas cantidades. Y bueno, y el cálculo de porcentaje, que también es otro modo de representar los números. Bueno, a la mayoría le ha parecido interesante, a una buena cantidad muy complejo y a una cantidad similar desacertado, o sea, que no correspondería. Luego tenemos esta otra pregunta que dice, ¿qué opina de las actividades de otras disciplinas que hemos incluido en la clase 2? Y aquí, bueno, hemos compartido las respuestas de los primeros que han realizado el cuestionario. Ustedes aquí se pueden detener a leer, pero bueno, voy a leer algunas como para que no se alargue tanto la clase final. Pero dice muy buenos ejemplos de cómo modelizar y trabajar interdisciplinariamente. Les parece muy productivo y enriquecedoras, ¿no? Tendría que ser, disculpen que me trabé ahí porque, bueno, quise leer textual. Luego dice, las propuestas expuestas en clase donde se conecta la matemática con otras disciplinas resultan inspiradoras. El docente se da cuenta de que es posible establecer una conexión entre disciplinas y eso puede ser muy útil para que el estudiante aprenda a valorar, o mejor dicho, encontrarle uso y sentido a aquello que se enseña en la escuela. Luego acá dice que en otras disciplinas es más fácil aplicar la interdisciplina que en la matemática, pero no quiere decir que sea imposible. Muy interesantes los ejemplos dados, nos brindarán mucha ayuda para elaborar secuencias futuras y una forma distinta de abordar las matemáticas. Bueno, en general son opiniones positivas, así que bueno, bienvenidos. Seguimos con la otra pregunta que dice, ¿con qué disciplina usaría los números en el nivel en el que enseña? Bueno, acá con ciencias sociales y naturales, en el nivel primario, dice que se puede usar con todas las disciplinas, incluyendo las áreas especiales como la educación física, artes visuales, música, tecnología, por supuesto acá, química, física, biología. Cada una de las respuestas va dando datos de qué nivel se está, desde qué nivel se está contestando, cosa que nos satisface enormemente porque justamente nos logramos ver que desde todos los niveles podemos concretarla. Es cierto que en un nivel que otro implica más trabajo, más coordinación, pero bueno, es posible. Luego, para leer algo más, dice con historia, el de las fechas históricas son las más importantes. Para la enseñanza de los números con la disciplina de ciencias naturales. El área de matemática atraviesa todo un día de clase en el nivel inicial. Genial. Por lo tanto, se relaciona con todas las disciplinas que se desarrollan, desde el calendario, el conteo de cantidad de niños y niñas en la asistencia, colocando sus tarjetas con los nombres de cada uno de ellos, al jugar en el patio de la rayuela, a realizar actividades gráfico-plástico, al repartir pinceles, hojas y otros elementos a utilizar. Bárbaro como ha descrito el transcurrir de la jornada en el nivel inicial. Muchas gracias por compartir. Luego dice, en el nivel secundario se puede realizar trabajos con cualquier área. Mi forma de ver las matemáticas y la lengua atraviesa casi todos los temas. Obviamente que hay algunas disciplinas con las que se puede trabajar mucho más temas como geografía, economía, física, química, historia, música, arte, etc. Y son varias, ¿no? Bien, otra vez muchas gracias por los comentarios. Aquí en esta pregunta dice, ¿considera posible incluir textos de lectura en las clases de matemática? Bien, una gran mayoría dice que sí, y por ahí quedó la pregunta que no me animé a incluir, que es si lo hacemos, ¿no? Si se lee en matemática, porque me parece que sería necesario, ¿no?, que se incluya la lectura
habría que ver cómo, cuándo y con qué objetivos. Luego, la otra pregunta tenía que ver con la enseñanza disciplinar. ¿Qué se opina al respecto? Bueno, también aquí compartí varias de sus respuestas. Opino que es bueno y valioso desarrollar los saberes de cada disciplina. Poder entrelazar con otras áreas es más favorable. Que es igual de importante como el trabajo interdisciplinario, porque los conocimientos para afrontar los problemas interdisciplinarios deben salir de lo disciplinar de la materia. Aquí dice, entiendo que la pregunta hace referencia a una sola disciplina enseñada sin conectarla con otras. En ocasiones es necesario para profundizar un solo tema, por ejemplo, los conceptos, qué es la flora, qué es la fauna. Pero la interdisciplinaridad permite que cobre un sentido global, cuando por ejemplo ubicamos geográficamente las especies o se realiza un recuento de ejemplares o se clasifican los nombres de las especies en palabras agudas, graves o esdrújulas. Bien. A ver, otra más. Acá la enseñanza de las matemáticas debería equilibrar una base sólida en las matemáticas como disciplina con la contextualización y la aplicación interdisciplinaria. Esto les va a permitir a los estudiantes desarrollar no solo las habilidades matemáticas sólidas, sino también una comprensión de cómo las matemáticas se relacionan con el mundo real y otras disciplinas. Un enfoque interdisciplinario puede ayudar a los estudiantes a ver la relevancia y utilidad de las matemáticas en su vida cotidiana y en una variedad de campos profesionales. Bárbaro. Bien, y bueno, de aquí dice, teniendo en cuenta que las disciplinas se asocian con niveles de profundización y especialización de las grandes áreas de la ciencia y del conocimiento, opino que deberíamos ir revisando nuestro proceso de enseñanza de tal modo que podamos relacionarlos con la actualidad desde pequeños ejemplos. Bien, bueno, aquí menciona uno de los autores y en particular nos invita a reflexionar cada docente a partir de una de las preguntas que hemos realizado, cosa que es la propuesta, ¿no? Por eso también este compartir de opiniones. Luego teníamos esta otra pregunta que dice, ¿es necesario incluir propuestas didácticas disciplinares además de interdisciplinares? Bueno, la gran mayoría dice que sí, algunos dijeron que no. Hice una de las opiniones. Considero que pueden incluirse tanto secuencias disciplinares e interdisciplinarias, ya que se podría abordar contenidos de manera disciplinaria y luego relacionarlas con contenidos de otras disciplinas. Bien, bárbaro. Continuamos, dice, la enseñanza del sistema de numeración. ¿Corresponde solo al nivel primario? Hay algunos que dicen que sí. Otros debe realizarse en el nivel inicial y el primario. Algunos más dicen que sí. Luego, la gran mayoría responde que debe desarrollarse a lo largo de toda la escolaridad obligatoria y algunos dicen debe desarrollarse a lo largo de toda la escolaridad obligatoria. Ajá, acá tengo dos respuestas iguales, parece ser, ¿eh? Bueno, no sé por qué la tomaron como dos distintos. Pero, bueno, la gran mayoría a lo largo de toda la escolaridad. Que es un poco lo que queremos decir con esta propuesta de capacitación, ¿verdad? De formación. El sistema de numeración está en forma explícita en el nivel inicial y nivel primario, pero en el nivel secundario se tendría que usar, y sobre todo, es mi opinión por supuesto, con números grandes. Los números grandes tienen que ser tan fáciles de nombrar, de usar, de entender, de manejar, como los pequeños, por los decimales y demás, porque son la manera de comunicar cantidades muy importantes para todo ciudadano. Luego dice, tener destreza en el uso de grandes números permite interpretar información relevante. Bueno, es un poco lo que estaba diciendo recién. Más del 90% pensamos lo mismo. Cosa que es muy grato para mí saber. Luego, ¿es posible relacionar saberes matemáticos con saberes de otras disciplinas? Bueno, la gran mayoría dice que sí, y otros a veces, bien. Es como, hay ciertos, yo creería que se refiere a que hay ciertos contenidos
que no son tan simples de encontrar en qué disciplinas se usan. Hay ciertos contenidos matemáticos que un poco, bueno, tienen que ver con el nivel medio, que no es tan fácil encontrar en qué contextos se pueden utilizar, porque, bueno, requieren, es como ya la base de la formación profesional, ¿no? de ciertas áreas del conocimiento en los cuales estos contenidos dan respuesta. Luego dice reflexión sobre la enseñanza del sistema de numeración. También quise compartir acá varias de las respuestas, cosa de que ustedes puedan leer y que sea un aporte para hacer algún tipo de reflexión profesional al respecto. Yo leo algunas, cosa de no demorarme tanto, pero la idea es compartirlas. Así que, por ejemplo, dice aquí, es necesario ya que es un saber que acompaña toda la escolaridad. Esta enseñanza permite contar, ordenar, situar, comparar, repartir, calcular, codificar y dispone de un lenguaje que hoy es esencial tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo de la ciencia, es decir, de este mundo tecnológico en el que vivimos. Y sí, está íntimamente ligado a la sociedad compleja en la que estamos viviendo, ¿no? Es el mismo tipo de necesidad si uno viviese en otro tipo de sociedad. Luego dice, el sistema de numeración es importante para toda la vida, es necesario adquirir la habilidad para vivir en sociedad, ya que todo lo que atraviesa a cualquier cultura se asocia y se relaciona con números. Así también es importante reconocer que ante una discapacidad de discalculia u otra patología también será necesario estar preparados y buscar herramientas adecuadas para ayudar a ese alumno que tendrá que desenvolverse en su vida diaria. Realmente, y en particular se tendría que buscar la manera, ¿no?, de encontrar cómo ayudar a alumnos que tengan esta situación. Luego dice, la enseñanza del sistema de numeración y de cómo funciona permite que las personas se desempeñen de manera correcta en la vida cotidiana. Desde los comienzos, esta cuestión de la vida cotidiana, yo la relaciono a lo que quizás un ciudadano debe vivir, ¿no? Porque si por ahí pensamos en la vida cotidiana de un niño o de un adolescente, quizás no es que ellos van a poder percibir desde su realidad actual cuál será el uso que podrán darle a los números, ¿no? Pero cuando pensamos en lo que cualquier ciudadano tendría que saber o se encuentra en circunstancias en las cuales se enfrenta, no sé, a calcular su recibo de sueldo, a entender una factura de luz, a comprender el presupuesto de una provincia, de una nación, ¿no? Son cosas que como ciudadanos sería interesante que los podamos, que no tengamos obstáculos para entenderlos, porque serían la base para poder sacar conclusiones que nos beneficien, ¿no? Bien, entonces eso de la vida cotidiana podemos pensarla como esa vida que un ciudadano tendría que tener. Luego, a ver, a otra opinión, la enseñanza del sistema de numeración es crucial porque proporciona las habilidades y conocimientos necesarios para funcionar en la sociedad actual y en una variedad de campos académicos y profesionales. Y como hablamos anteriormente, la numeración es un puente entre diferentes disciplinas, permitiendo que las personas trabajen en proyectos interdisciplinarios que requieren la aplicación de conceptos numéricos en campos como la historia, la economía, física, etc. Bárbaro. Entonces, dice acá, la enseñanza del sistema de numeración es sumamente importante para toda la trayectoria educativa de los estudiantes. Es un saber que se utiliza durante la escolaridad obligatoria. Bueno, bárbaro. Bueno, y en este comentario habla específicamente de este curso, cosa que le agradecemos, que ha aprendido cosas muy interesantes, en particular en áreas del nivel inicial y primario. Comúnmente asumimos que el niño aprende a contar por simple repetición, pero entendí que el conteo requiere pasos que son muy importantes. La asociación entre la cantidad y su símbolo, la relación entre lo que decimos y lo que escribimos, es parte de un proceso complejo y que requiere ser entrenado durante toda la escolaridad.
Ay, realmente, gracias por escribirlo, ¿no? Porque es cierto. Incluso yo como profesora de matemática, cuando pude profundizar un poquito cómo se aprende a contar, me ha sorprendido mucho todo lo que aprende un chico a esa edad. Es complejo y bueno, enseñarlo obviamente también es complejo. La posibilidad de entender las cosas a través de las cantidades que nos permiten dimensionarnos dentro de este mundo, tener ideas de las distancias, de las posiciones, incluso en el GPS, tal cual, la interpretación de las cantidades nos permiten saber dónde estamos. Bueno, muchas gracias por haberse ocupado en redactar de esta manera, ¿no?, las respuestas. Habla del compromiso con el que se toman la elaboración de las actividades y desde ya les agradecemos y consideramos su dedicación. Bueno, así finalizamos el recorrido por el módulo 4. Todo el recorrido se lo puede ver ahí en el aula virtual, que comenzamos con el material. Este módulo no tiene nada, no tuvo ninguna actividad aparte, no tuvo actividad introductoria ni nada en particular, excepto esto de las opiniones, de poder encontrarnos con la forma de pensar cada uno y que este video de clase final sea un modo de que les llegue algunas de estas opiniones a más gente, que la podamos ver entre todos. Y como en todos los módulos anteriores, se evalúa con otro cuestionario. Sí se realiza una sola vez y hay que aprobarlo con por lo menos 6. Va a tener 10 situaciones, como los anteriores también. O sea, es una evaluación como la de los módulos 3, 2 y 1. Se puede recuperar, lo más probable que sea dentro de una semana, porque ya entraríamos en el módulo 5, que tiene que ver con la entrega del trabajo final, que nosotros ya adelantamos la publicación de las actividades de manera tal de que no sea poco el tiempo que tengan en poder desarrollarla. Entonces, aprobar el módulo 4 no es solo la evaluación, sino tiene que estar cumplimentado el trayecto en el aula virtual y realizada el cuestionario de evaluación. Bueno, siempre en contacto para dudas o inquietudes desde la mensajería interna del aula virtual y saludos y éxitos en la elaboración de la evaluación.